Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a Locos Amoenus. Yo soy Carlos y el día de hoy vamos a hablar de Amparo Dávila. Amparo Dávila fue una cuentista mexicana que nació en 1928 y tristemente falleció el 18 de abril del 2020, hace muy poquito. Antes de leer sus cuentos yo ya había escuchado su nombre, pero aún así no los había leído. Fue hasta hace muy poco que me atreví y la verdad me encantaron. Y es que esto es algo que le puede pasar a muchas personas, que la ven o la escuchan pero aún así no han leído sus cuentos. Y es que esto también tiene que ver mucho con cómo se maneja la literatura en México, hablando específicamente de este país. Porque sobre todo en décadas pasadas, cuando ella empezaba a publicar también, pues la literatura era muy centralista. En el país siempre publicaban o eran los reconocidos los escritores en primera hombres que habían publicado o escrito y que eran de la Ciudad de México y que sobre todo escribían con un corte realista o cosas importantes. Entonces imagínense a Amparo Dávila, en primera, una mujer, en segunda, que no vive en la Ciudad de México porque ella es de Zacatecas, y en tercera, que ella escribe cuentos fantásticos. Entonces era como todo el combo para pasar totalmente desapercibida. Pero ya desde hace un tiempo la figura de Amparo Dávila se ha reivindicado poco a poco. Así que en este video les voy a hablar un poquito de mis cuentos favoritos, no de todos, solamente de algunos porque son muchos, pero les quiero compartir un poco de mi experiencia con esta gran escritora. Como a lo mejor muchos de ustedes, yo también leí a Amparo Dávila en la edición del Fondo de Cultura, en los Cuentos Reunidos, es decir, ahí tiene sus 4 libros que publicó. Así que les voy a contar un poco de un cuento de cada uno de estos libros. Su primer libro es Tiempo Destrozado, y aquí es donde se encuentra su famoso y a lo mejor el más conocido de sus cuentos, que es El Huésped. Sin embargo, hay que decirlo, Amparo Dávila es muchísimo más que solo The Huésped. Si tú ya lo leíste y te gustó, acércate a sus demás cuentos porque son realmente excelentes. A mí este libro me gustó muchísimo el cuento que también se llama Tiempo Destrozado. Y es que, cuando lo leí, estaba leyendo todos los cuentos y me estaban gustando, pero cuando llegué a este dije, no inventes, o sea, esta mujer realmente sabe escribir, no solamente contar historias, sino sabe escribir. Porque Tiempo Destrozado es eso, es tiempo destrozado, porque es una narración muy onírica, muy quizá de pesadilla, parece que estamos en un sueño y es que las cosas van cambiando, parece que aparentemente no tienen conexión alguna. Sin embargo, la temática y un poco los sucesos tienen mucho que ver, pero no solamente se queda ahí, sino que son como pequeños fragmentos, te van contando distintas narraciones y ninguna acaba y ninguna empieza, simplemente como que estamos ahí de repente y de repente ya estamos en otro lado, y es por eso que parece como una especie de pesadilla, una especie de sueño. Y es que la oscuridad también es muy importante en este cuento, y no solo eso, porque también es como que mucho en la psicología de los personajes. Esto es un tópico o una característica de los cuentos de Amparo Dávila. Muchas veces se centra en la psicología de los personajes, en cómo están pensando, en cómo ellos a través de su mente o de su pensamiento distorsionan o cambian la realidad. Así que este cuento es eso, es muy difícil, al menos para mí, contar de qué se trata. Eso es lo bonito, es como lo lees, te pierdes junto al cuento en el buen sentido y después no sabes lo que te pasó. Y es que no solamente entonces el tiempo es como un factor, sino el tiempo destrozado es eso, no es destruido, sino que son trozos del tiempo. El segundo libro es Música Concreta, y de este libro el que más me gustó, el cuento que más me gustó se llama Detrás de la Reja. No, ese cuento creo que es con el único cuento que realmente yo estaba leyendo así muy tranquilo, y cuando estaba llegando al final fue así de ¡ah! Y me tuve que detener y pensar, y dije no puede ser, y recapitular todo lo que había leído y cómo había pasado, y fue sorprendente. Es uno de los impactos más grandes que he tenido a leer, y no estoy exagerando porque normalmente es como que pues sí, o nos damos cuenta de algo que a lo mejor se veía venir o cosas por el estilo, pero aquí es como wow, no lo puedo creer. Y en ese momento que te cae el 20 y entiendes todo lo que ha pasado, porque esta historia parece una historia muy simple. Son 2 hermanas, una más grande, una más chica, y hay un hombre de por medio. Llega un momento en el que dices, bueno, a lo mejor este cuento no es del todo fantástico, ¿no? Pero vas leyendo, vas avanzando, y les digo que el final creo que es de mis finales favoritos de todo lo que he leído. Creo que aquí se puede ver un poco más la experiencia que ya tiene Amparo Dávila en contar esto que les decía, como de los factores psicológicos o cómo va pasando el proceso en la cabeza del personaje. Y es que sobre todo porque está en primera persona, entonces el impacto que ella tiene es el impacto que tú tienes, porque tú has vivido en sus zapatos durante toda la narración. Y es que solamente vean cómo quedó mi libro, porque yo suelo escribir
al final de cada cuento o cada lectura que hago lo que me gustó, lo que no me gustó, lo que vi, a lo mejor cosas que entendí, cosas que no entendí, lo que yo creo que, no que significa, pero sí lo que creo que intenta a lo mejor transmitir o lo que me transmitió a mí, los factores que he visto, si hay intertextualidad, muchas cosas, todo lo que se me venga a la mente yo lo escribo. Y o sea, escribí por todos lados y creo que con este cuento se demuestra muy bien que la literatura fantástica no es una literatura menor o es una literatura de evasión como muchas veces se dice de la ciencia ficción, la fantasía y todo esto que nos dicen, no, eso no es literatura, es que lo lees para no afrontar tu realidad, mejor lee algo que sí valga la pena, pero de verdad sobre todo a mí me encantó precisamente por eso, porque destruye la noción que uno tiene como realidad, que uno va asumiendo que eso es lo que está pasando, pero realmente eso es lo que está pasando. Y entonces uno puede extrapolar esas experiencias que tiene en este tipo de literatura y realmente ponerlas en juego en su propia vida y en su propia realidad. El siguiente libro se llama Árboles Petrificados y de aquí yo elegí el cuento de El último verano, y es que aquí también mis hojitas quedaron con muchos apuntes, con muchas ideas. A partir de este libro ya se tocan temas un poco más crudos, y es que en muchos de ellos sus protagonistas son mujeres, y en cada una de estas protagonistas siempre o casi siempre hay un pasado muy oscuro, muy frío, muy difícil que ellas tuvieron que llegar a vivir, y sobre todo también el tiempo, porque cuando ellas ya están en cierta edad de madurez casi siempre piensan en su pasado como algo malo, pero su presente es todo el resultado de esa vida, así que hay mucha soledad, hay mucho abandono, hay mucha incomprensión, y en este cuento se ven precisamente esas características. Creo que esta es una de sus narraciones más duras de leer, porque toca la maternidad vista desde un punto de vista del que nunca estamos acostumbrados. Nuestra protagonista se embaraza solamente por obligación, y lo peor de todo es que pierde a su hijo de una forma natural, pero aún así el peso que tiene eso en su vida es muy fuerte, y todo lo que le empieza a suceder a partir de ahí es muy duro. En este libro particularmente yo vi algunos finales muy fuertes, no solo que no te esperas, sino realmente que te quedas muy impactado por lo que está pasando, y yo creo que es el más tal vez incómodo de leer en ese sentido, pero aún así es precisamente eso lo que hace impactante al cuento, que todo lo que estás leyendo realmente tiene un porqué. El último libro se llama Con los ojos abiertos, y de aquí elegí precisamente el cuento que se llama así, Con los ojos abiertos. Este cuento es seguramente uno de los pocos que realmente me ha espantado. No sé si es porque era de noche, pero realmente llegó un momento en el que tuve que bajar el libro, mirar hacia atrás, mirar hacia los lados para revisar que no hubiera nadie, cerrar mi puerta y seguir leyendo, porque te deja una sensación de paranoia, porque la personaje siente precisamente eso y te lo transmite totalmente. Este cuento trata de una mujer que vive sola en una gran casa y que su ex marido muere y le deja algunas de sus cosas porque él viajaba mucho, entonces tiene cosas de arte, pinturas, esculturas de otros países muy exóticas, entonces se los queda en su casa y poco a poco se va dando cuenta que cosas muy extrañas empiezan a pasar. Lo interesante de todo esto es que todo lo que ella piensa nunca la lleva a sospechar de que son esas cosas, pero hay algo en la narración, hay algo en cómo está contado el cuento que uno como lector dice, oye, ¿por qué no te fijas en esas cosas? Porque para mí, ¿qué es eso? Entonces es muy interesante cómo tú tienes una lectura de las cosas que están pasando, pero realmente el personaje tiene una totalmente distinto. Este cuento es uno de esos que va de menos a más, es decir, la intensidad cada vez es mayor conforme se va avanzando en la historia. Cada vez parece que va a pasar algo, o que va a llegar, o que algo va a suceder. A lo mejor lo que uno espera va a suceder, pero no sucede y no sucede. Y el final otra vez, es que los finales de Amparo Dávila para mí son de los mejores trabajados. Quizá en muchos cuentos eso es lo que a veces no termina de cerrar, el que nos digan algo que a lo mejor no esperábamos, algo que no queda, algo inverosímil, incoherente, pero en estos es totalmente lo contrario, y te queda así de y luego, así que les recomiendo pero sí que lo lean bajo su propio riesgo, porque a mí me espantó y yo no suelo espantarme tanto, pero ya ustedes me dirán si a ustedes les espanta o no. Y bueno, chicos, este fue un recorrido extremadamente rápido. La verdad hablé muy superficialmente de los cuentos, cosa que no me gusta mucho. Me gusta más entrar en materia, analizar algunas cosas, pero aquí lo que quise hacer más que eso es como dar un repaso, dar mi experiencia acerca de Amparo Dávila, porque creo que es una de las más grandes escritoras en México, no solamente por su aporte ya digamos de cuento, por su aporte fantástico, sino como tal una escritora. Escribe muy bien. A pesar de que sus cuentos no son largos, es suficiente con lo que está escrito, es suficiente con lo que ella elige poner, y eso es muy importante, no irse por las ramas o adornar tanto como para llamar la atención, simplemente ir a lo concreto, y eso es lo que hace impactante a todo esto. Espero que le den una oportunidad de leer a Amparo Dávila.
con algunos cuentos de los que yo les conté, pero si ustedes quieren leer otros, adelante. Es más, si ustedes ya leyeron algunos o todos, podemos hablar de ello en la cajita de los comentarios o en nuestras redes sociales, nos pueden seguir y así discutir, debatir, compartir, reflexionar a partir de estos hermosísimos cuentos. Porque además tiene mucha variedad, como por ejemplo cuentos de fantasmas, cuentos de casas embrujadas, cuentos con el tópico del doble, cuentos de muñecos que hoy están bien escabrosos pero están muy buenos. Y además, si ustedes ya leyeron uno que se llama Oscar, por favor quiero que me digan, ¿ustedes les parece que es un cuento de hombre lobo? Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, te invito a que le dejes un like y te suscribas. Nos vemos hasta la próxima, adiós.